Otra forma de entender, de interpretar, de conocer el discurso o las situaciones que en él se narran es a partir de la lingüística, a partir de la semiótica, y especialmente esto que vamos a decir enseguida se basa en los estudios de José Luis Ibáñez y de María Isabel Josiles. Ellos nos proponen el análisis del discurso desde la corriente estructuralista y se apoyan también, o nos apoyamos aquí al decir o al tener como punto de partida aquello escrito por Ogden y Richards que tiene que ver con el triángulo semiótico, donde en un vértice hay un referente, donde en el otro hay un significante y en el otro hay un significado. El referente sería la cosa, lo que empíricamente existe. El significante sería el signo, en este caso el discurso, y el significado es esa ubicación de la importancia de la intensidad de lo que se dice en el discurso tiene para cada uno de los que lo producen. Así entonces vamos a ver esta visión desde el estructuralismo interpretativo de los autores ya mencionados y vamos a decir que para ellos el discurso tiene tres dimensiones. El discurso tiene una dimensión referencial, donde se definen los sucesos, el contexto y la dinámica de los hechos que se narran. Aquí están pues estos sucesos, aquí se cuenta la historia. Pero hay también una dimensión expresiva. Esa dimensión expresiva tiene que ver con el sentido, el significado o interpretación de los actores según el propio discurso. Hay que buscar en lo que se dice esto, pero desde luego es recurriendo a la manera en la que se expresa. Y la dimensión pragmática tiene que ver con la capacidad de producir o inducir conductas en los destinatarios del discurso. Tres propiedades que si las buscamos en cada uno de los discursos nos hallarán a identificar la importancia que para los propios sujetos tiene lo que nos están diciendo, pero también podemos, desde el punto de vista de nosotros como investigadores, encontrar esos elementos importantes, significativos o de sentido que ese discurso tiene. Para caminar por el análisis del discurso, según estas propuestas, se tienen también tres niveles. En el primer nivel, nivel nuclear, se busca que lo que se dice tenga una verosimilitud, es decir, una referencia, una liga hacia la realidad, hacia lo empírico, que sea creíble, o sea, que esté ligado a algo que existe, una verosimilitud lógica, que podamos creer ese razonamiento que el sujeto está haciendo bajo esa construcción, esa forma de construir el propio discurso, una verosimilitud poética que tenga elementos de este tipo. Digo, no quiere decir que los deba tener, pero todo esto hay que buscar en el discurso para saber qué tan bien está armado desde el punto de vista nuclear. Una verosimilitud tópica que tiene que ver con los lugares, con las frases comunes, conocidas de todo mundo, y que nos ponga en el contexto de un lenguaje común que se comparte en distintas comunidades o distintas sociedades. Y habla también de tener como recurso o herramientas el análisis componencial para buscar esto, el análisis metaforológico, la utilización de las metáforas, o el análisis tópico, los lugares comunes, los lugares recurrentes. Con esto estamos buscando conformar un nivel nuclear del discurso, de este discurso que tiene tres dimensiones. En el nivel autónomo, el discurso, dicen ellos, contiene muchos discursos. Dentro del discurso hay microdiscursos y se crean categorías para descomponerlo. O sea, una especie de búsqueda o de reducción del discurso para clasificarlo en categorías.
y el análisis consiste en ver la coherencia entre ellos y relacionar el resultado con las verosimilitudes del nivel nuclear. Y finalmente el nivel síntomo es volver a la unidad. Si acá estamos hablando de un desgaje del discurso para buscar estos elementos, acá estamos volviendo a la unidad y encontramos que este discurso obtenido es un reflejo micro de una realidad macro y estos momentos se ubican en un proceso social mayor. Entonces hay que buscar esa relación entre lo micro del o de los discursos con la realidad macro que le rodea. El análisis contemplará esta relación. Con ello estaremos interpretando, dándole sentido y encontrando el significado de estos discursos. Esto también es todo un mundo de cosas que habría que revisar un poco más a fondo para poder utilizarlo en el análisis de nuestra investigación. Vamos a avanzar en el método etnográfico. Este tiene como propósito el conocimiento de hábitos, costumbres y comportamientos de un grupo específico. Por ejemplo, aquellos que comparten un lugar, que son del mismo estrato, de una profesión o de un contexto específico, por ejemplo, un deporte, por ejemplo, los maestros, por ejemplo, los ingenieros, etc. No solo se trata de conocer cómo viven, que es la parte descriptiva de la investigación, sino también cómo ellos interpretan y significan lo que hacen o su forma de vivir, que es la parte interpretativa. En este método etnográfico se utilizan algunas técnicas o metodologías para poder hacer notar a los sujetos que están viviendo una situación específica lo peculiar o lo, digamos, extraordinario de esas situaciones y poderlos llevar a una reflexión para saber cómo o cuáles son las motivaciones internas por las que actúan. Las investigaciones etnográficas requieren largos periodos de observación en las comunidades. Estamos hablando ahora de la etnografía. Generalmente hablamos de las observaciones de tipo participante, aunque en el trabajo de campo también se requiere de la entrevista en profundidad de los grupos focales. Hay métodos auxiliares en el trabajo de campo, por ejemplo las filmaciones o grabaciones de audio. Esta forma de etnografía es la de tipo general o clásica, pero también puede ser de tipo particular, como en ciertos grupos sociales categorizados, por ejemplo, por género, profesión, lugar de trabajo, etc. Desde el punto de vista lingüístico, la etnografía estudia la producción de sonidos, fonémica y el desarrollo de la tipología del lenguaje que se desarrolla dentro de un grupo EMIC. La visión EMIC es la visión que se tiene desde dentro de la propia comunidad. Cuando se hace lo mismo pero con una perspectiva externa, el fenómeno se denomina ETIC. En este campo de la investigación social es uno que se desarrolla a partir de la antropología. Así entonces tenemos el método etnográfico, del cual habría mucho que decir, y de la etnografía también, que tiene toda su historia, ¿no? El método de investigación-acción es un método que pertenece a otro paradigma, el paradigma sociocrítico. Decíamos que en este método se trata no solamente de llegar a un conocimiento como finalidad de la investigación, sino también a partir de ese conocimiento logrado buscar la transformación de las condiciones sociales de la comunidad donde se lleve esa investigación. Por lo tanto, se llama investigación-acción. Es un modo de investigación, habíamos dicho, de tipo emancipatorio, que tiene sus bases en el materialismo histórico, materialismo dialéctico, y es una forma de investigar que se ha utilizado tanto de modo positivista, cuantitativo, como en la investigación cualitativa. Así entonces, es un tipo de investigación donde se involucran los habitantes de una comunidad, de un lugar, son asesorados por un investigador o por un equipo de investigación, son hechos conscientes de las problemáticas que ellos mismos viven, o a lo mejor ellos las generan la idea, y ellos quieren ser asesorados no solamente para llegar al conocimiento del problema, de las causas que lo producen, sino también como una guía
para cambiar o transformar la realidad que viven. Aquí, según el autor citado, vamos a delinear una ruta. Cuando se utiliza el método de investigación cualitativo, generalmente la investigación-acción es un acto emancipador, ya lo habíamos dicho, está fundamentada en el paradigma sociocrítico de la investigación y esta sería más o menos la ruta por la que hay que transitar. Hay que percibir el problema en algún punto, hay que definir el problema, todo esto, recordemos, es el equipo de investigación junto con los actores que viven la situación problemática en una comunidad específica. Evaluar las necesidades, generar ideas, supuestos e hipótesis en relación a la situación problemática, planificar las actividades, ejecutar un plan. Después de haber planificado, pues vamos a la ejecución del mismo, evaluar los resultados que se han obtenido, comprender, explicar y significar. Así entonces, con esto llegamos al final de estas corrientes de pensamiento cuyo objetivo es ayudarnos como herramientas en el análisis de los discursos para entender de mejor manera y más profundamente los sentidos, los significados que subyacen a las palabras en las que expresan sus problemas los actores de los fenómenos sociales.